estar moviendo, pero todo el objeto sólido no lo vemos que esté en movimiento. Pero si nosotros tenemos agua en un recipiente, el mínimo golpe que demos le provoca movimiento. Si yo golpeo aquí, esto no se está moviendo externamente, no observamos que se mueve. ¿Un sólido lo podemos cortar y separar dos partes? Sí, yo puedo cortar el plumón y voy a tener dos partes separadas. ¿Podemos cortar el agua y separar dos partes? No se puede, porque es un fluido, va a estar en movimiento. Si yo trato de cortar, automáticamente va pasando el cuchillo y la otra parte se va cerrando, porque está en movimiento permanente, es un fluido. Lo mismo pasaría con los gases. Ahora, ¿por qué estudiamos este tema? Porque tenemos que hablar de sistema circulatorio, muy importante en nuestras vidas. Y también porque tenemos que hablar de sistema respiratorio. Hay leyes físicas que nos permiten explicar la función y también los problemas que se puedan presentar cuando hay cambios. Vamos a comenzar hablando de los líquidos. Cuando hablamos de los líquidos, hay propiedades que los médicos tienen que conocer de los líquidos. Primera propiedad, densidad. Si yo les digo, ¿qué es densidad? Ustedes me van a decir masa sobre volumen. Eso me van a responder. Pero en realidad, ¿qué es densidad? Entendamos, no lo veamos como una simple fórmula que nos dice, para calcular la densidad tienes que dividir una masa entre un volumen. ¿Qué es la densidad? En sí, ¿qué es la densidad? A ver, señor. Es la relación que tiene el peso de un cierto líquido con su volumen. En el caso del agua podemos decir que 100 gramos de agua equivalen a 100 mililitros de agua, pero eso va a cambiar en el aceite, porque 100 gramos de aceite no van a ser lo mismo que 100 mililitros de aceite. Es esa relación, la relación que tienen entre esos dos es la densidad. Ya, está muy bien y nos sirve precisamente para poder comparar, ¿no? Y los médicos tienen que comparar, para que hagan el diagnóstico médico tienen que aprender a comparar. ¿Qué cosa es la densidad? La densidad, como dice aquí, ¿no? Es la masa que tiene un determinado volumen de líquido. No simplemente digamos masa sobre volumen, no. Es la masa que tiene un determinado volumen de líquido. Entonces, en el laboratorio, ¿qué podemos hacer? En el laboratorio, por ejemplo, podemos medir 5 mililitros de sangre. Esos 5 mililitros de sangre los llevamos a una balanza y la balanza nos va a decir cuál es la masa de esos 5 mililitros de sangre. Si yo divido esa masa entre esos 5 mililitros, lo que estoy calculando es una densidad. ¿La densidad de los líquidos es constante o puede variar? Puede variar. ¿De acuerdo a qué puede variar? Al soluto. No, hablemos de la fórmula misma. La densidad puede variar. Depende de la masa. Directamente de la masa. Directamente de la masa en caso con el volumen. Perfecto. Pero yo puedo modificar masa para que se modifique densidad. Sí. ¿Puedo quitar masa de un líquido o puedo aumentar masa a un líquido? Sí. ¿Puedo aumentar volumen a un líquido o quitar volumen de un líquido? Porque si yo aumento o quito, cambia esto. Si yo aumento o quito, también cambia esto. Entonces, ¿puedo aumentar masa o quitar masa? ¿No se puede? Sí se puede. Sí se puede. Sí. Sí se puede. Ahorita vamos a ver. ¿Puedo aumentar volumen o quitar volumen? Sí. Sí. También sí. Aquí tenemos esto. Agua pura y el huevo. ¿Qué puedo decir de esto? Que el huevo es más denso que el agua. Por eso es que se ha hundido, porque tiene más masa. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó aquí?
Aquí al agua le estoy agregando sal. Le agrego sal y le agrego sal y le sigo agregando sal y comienzo a observar que el huevo va subiendo. ¿Qué puedo decir de aquí? Que su densidad es igual. Que más o menos están en equilibrio las dos densidades. Pero le sigo agregando sal y más sal y más sal y el huevo flota. La densidad del agua es mayor. La densidad del agua es mayor que la del huevo. Entonces, ¿puedo modificar la masa? Sí. ¿Puedo modificar el volumen? A ver, imaginen que yo tengo esto de aquí, tengo un determinado volumen, agregué cierta cantidad de sal, logré que el huevo flote. ¿Puedo modificar esta densidad quitando agua? ¿Cómo puedo hacer para quitar agua? Hervir, pues, ¿no? Hervir. ¿Qué pasa si lo pongo a ebullir esto? El agua se comienza a evaporar. Y si se evapora todo, ¿se lleva sal también? Sí. No, si se evapora todo, aquí va a quedar la sal. ¿Quedó claro? Y puedo aumentar agua, eso sí es fácil, ¿no? Entonces, si quito agua, ¿qué hago? Concentro. Si aumento agua, diluyo. Entonces está cambiando la densidad. Es muy importante comprender que la densidad es un valor que va a cambiar y puede cambiar si cambiamos la masa o cambiamos el volumen. Para que los médicos utilicen este concepto de densidad, tienen que medir la densidad. Y para medir la densidad existen los densímetros. Estos densímetros están en el laboratorio también. Son grandes, se parecen en esta parte a un termómetro porque tienen una escala, pero en términos de densidad. Aquí es un tubo vacío y aquí hay plomo, y termina así en una puntita. Si yo les digo, con este densímetro midan la densidad de una solución de sal, van a tener que poner esa solución de sal en una probeta grande de 1 litro de la solución de sal, y luego el densímetro lo ponen ahí. El densímetro no lo van a agarrar, lo tienen que poner y soltar ahí. Y este densímetro se va a colocar en forma vertical. ¿Quién nos ayuda a que se coloque en forma vertical? Este plomo. Todo peso siempre se va a dirigir en forma vertical hacia el centro de la Tierra. Va a ser atraído por el centro de la Tierra, pero siempre en forma vertical. Entonces, por este plomo se queda así, completamente vertical. Cuando ya esté en reposo todo, vemos con qué línea de la escala coincide el nivel de agua o el nivel de la solución. Y así hacemos la lectura. Si yo les digo, lean la densidad de la sangre de una persona, ¿utilizarán ese densímetro? No. No, ¿verdad? Porque a una persona no le van a sacar 1 litro de sangre. ¿De acuerdo? No podrían utilizar eso. Esto está bien para jugar en laboratorio, con agua con sal, agua con azúcar, está bien. La tecnología que nos ha dado estos densímetros. Estos ya no son pues como este simple, ¿no? Como una escala y etcétera, pero este mide bien exacto, no falla este. Estos podrían fallar, porque aquí hay toda una electrónica para que funcione, además digitalmente. Para esto, ¿qué necesitamos? Una gotita de sangre. Un pinchazo en el dedo, sacamos una gotita en el portamuestras y lo ponemos ahí. Y directamente en la pantallita nos va a dar el valor de la densidad. ¿De acuerdo? Es muy importante. Yo he leído investigaciones de técnicas que proponen los médicos para medir la viscosidad de la sangre en neonatos, en recién nacidos. Miren que recién nacidos pueden nacer con
problemas de densidad de la sangre. Y si hay problemas de densidad, la circulación también se ve afectada. ¿De acuerdo? Por eso es que los tienen que atender. Bien, y entonces, la densidad, por poner algunos ejemplos, la densidad de la orina es importante. Si la orina tiene una densidad normal, hablamos de isostenuria. Si hablamos de una densidad muy baja, hipostenuria. Si hablamos de una densidad muy alta, hiperestenuria. Estas condiciones de densidad pueden cambiar por problemas de salud o también pueden cambiar de acuerdo a la cantidad de líquido que cada quien esté consumiendo. Si consumen mucho líquido, ¿qué va a suceder? Se diluye, ¿no? Se diluye y la densidad va a ser menor. Y si no consumen líquido, ¿qué va a suceder? Se concentra y la orina va a ser más densa. Y eso no va a ser símbolo de algún problema de salud. Entonces, si los médicos quieren utilizar la densidad para poder tomar alguna decisión en algún momento, ¿en qué momento la persona tiene que sacar la muestra de orina? ¿Ayunas? ¿En qué momento? ¿Ayunas? En ayunas, en la mañana, apenas se levanta. Siempre que quieran hacer una comparación, recuerden que tienen que tener condiciones basales, condiciones que permitan hacer una comparación. No van a medir en la tarde y que la persona no tomó nada de líquido en el día. No, tiene que ser apenas se despertó, sin haber consumido nada de líquido. Y otro tema interesante y bastante utilizado en los hospitales y en las consultas privadas y demás es esto que hacen en los bancos de sangre en el hospital. ¿Qué cosa es lo que hacen? Separar los componentes de la sangre, porque a veces necesitan solo plaquetas. ¿Y cómo van a separar las plaquetas de la propia sangre de la persona? ¿Cómo van a separar? Por densidad, ¿no? Por densidad. Van a centrifugar. ¿Y qué cosa es la centrifugación? Separar los componentes de acuerdo a la masa que tengan. Los que tienen más masa se van al fondo y así se van ordenando por fases de acuerdo a la densidad. Entonces, si separamos los componentes de la sangre, ¿quiénes se van a ir al fondo del tubo de ensayo? Los glóbulos rojos. ¿Quiénes van encima de los glóbulos rojos? Los glóbulos blancos. Y encima, las plaquetas. Miren que ya saben en qué lugar están las plaquetas para que las puedan aislar. Y luego viene el líquido, que puede ser plasma o suero. ¿Cuál es la diferencia entre plasma o suero? De hecho, que lo han hecho en bioquímica. A ver, rapidito. Han hecho prácticas de laboratorio, ¿verdad? Han trabajado con suero, con plasma. No sé por qué no tiene el factor de... ¿Cuál es la diferencia entre suero y plasma? Hay diferencia, chicos. Tarea para que averigüen. ¿Qué es lo que podemos hacer? Sacar una muestra de sangre. Miren, saco la muestra de sangre, no le agrego nada y la dejo ahí. ¿Qué va a ocurrir? Cuando la sangre está fuera de nuestro organismo, inmediatamente se desencadena el proceso de coagulación. Se va a coagular todos los componentes formes, se van a separar del componente líquido. ¿Eso qué cosa es? Y en otro caso, yo puedo sacar sangre y uso anticoagulante. Si uso el anticoagulante, no se va a coagular naturalmente, pero sí se va a poder separar otra vez el líquido de todos los componentes sólidos. Entonces, hay diferencia si usamos anticoagulante o no usamos anticoagulante.
¿Cuál es plasma y cuál es suero? Plasma antes de la Señorita. coagulación. ¿Y suero? Pero en ambos casos nos queda líquido. En la parte superior en ambos casos queda líquido. ¿Cómo que? Claro, si yo no uso anticoagulante, se va a coagular y se separa el líquido del sólido. Siempre el sólido pesa más y se va a ir al fondo. Y siempre se va a separar. Pero esa separación me va a dejar líquido. Un líquido se llama plasma y el otro se llama suero. ¿Cuál es cuál? Lean, busquen por favor, ese es tema de bioquímica ya. Ya, y entonces, ¿cuál tiene todos los componentes de un plasma o de un líquido de la sangre? Plasma. ¿Y el suero qué le falta? Coagulantes. Todos los componentes que favorecen el proceso de coagulación, porque se han juntado para la coagulación y están formando todo este grupo de componentes sólidos de la sangre. ¿De acuerdo? Entonces, sí hay diferencia entre decir plasma y decir suero. Muy bien. Eso es densidad. Entonces ya saben que estamos poniendo dos ejemplos de la aplicación del concepto de densidad, ¿no? Para la orina y para la separación de los componentes de la sangre. Otro concepto bastante importante, otra propiedad bastante importante de los líquidos es la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? La viscosidad es la resistencia que ofrecen las moléculas de un líquido para ponerse en movimiento. Si quieren más fácil, es la resistencia que ofrecen los líquidos para ponerse en movimiento. Cada líquido tiene su propio valor de viscosidad porque depende de su estructura molecular. Todos los líquidos no son iguales, tienen su propia estructura molecular y van a tener su propio valor de viscosidad. Aquí tenemos un ejemplo muy claro, clásico, agua y aceite. ¿Quién es más viscoso? Aceite. El aceite es más viscoso, pero en relación al movimiento, por favor, si nosotros ponemos sobre la mesa agua y aceite, ¿quién se esparce y moja rápido la superficie? El agua, porque es menos viscoso. El aceite no, se queda como gota y lentamente se va a mover porque es más viscoso. En función a ese concepto, ¿la viscosidad tendrá alguna relación con la densidad? ¿Qué dijimos que era densidad? La masa que está contenida en un volumen. ¿Qué era viscosidad? Resistencia al movimiento. ¿Existirá alguna relación entre viscosidad y densidad? Yo puedo decir a más densidad, más viscosidad. O puedo decir a más viscosidad, más densidad. ¿Puedo decir eso? No. ¿Por qué no? Ejemplo. En el examen siempre les vamos a poner así. No les voy a poner ¿qué es viscosidad? No, pero yo sí tengo que saber el concepto para poder relacionar y resolver algún caso. A ver, yo les digo, ¿existe relación entre la viscosidad y la densidad? ¿Puedo decir a más viscosidad, más densidad? ¿O puedo decir a más densidad, más viscosidad? Ejemplo. Ya, me dicen no. Fundamente su respuesta, ejemplifique. Eso es lo que van a necesitar en su práctica después, ¿no? Ahora estaremos hablando de estos conceptos, pero después en su práctica médica van a tener que estar haciendo esos análisis. Ahí les sirve el concepto para hacer el análisis. Eso es lo que tienen que aprender con el tiempo. Dígame, señor.
Entonces yo le digo lo siguiente. O sea, ¿usted diría a más densidad, más viscosidad? ¿Sí? Entonces yo le digo lo siguiente. Si ponemos grasa, aceite en agua, ¿en dónde se ubica el aceite? Encima. Es una ¿Flota? inversa. El aceite flota, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Si el aceite flota, si el aceite está encima y el agua abajo, ¿qué quiere decir? ¿Quién tiene más densidad? El agua tiene más densidad que el aceite. ¿Pero quién es más viscoso? El aceite. El aceite es más viscoso que el agua. No tiene relación. Les hablo de otro ejemplo, porque claro, me podría decir, como me dice la señorita, entonces es al revés, ¿no? Pero tampoco es así. Les pongo... ¿No sería a menor densidad, mayor viscosidad? O sea... Inversa. Por eso, tú me estás diciendo al revés de lo que ha dicho su compañero, ¿no? Ya, escúchame el siguiente ejemplo. Tenemos el mercurio. ¿Qué pasa con el mercurio? El mercurio es bien difícil que se mueva. El mercurio es un metal en estado líquido, ¿de acuerdo? Si nosotros ponemos mercurio sobre la mesa, se queda como gota. A las justas toca con la mesa por el espacio que tiene que tocar, pero después las moléculas están bien unidas, no se va a mover con facilidad, no se va a esparcir para mojar una superficie. Pero ¿qué pasa si ahora pongo mercurio con agua? Se va al fondo. Entonces, ¿qué relación hay entre densidad y viscosidad? Ninguna. No hay. ¿De acuerdo? No hay relación entre densidad y viscosidad. No hay. Yo no puedo decir todo funciona así. A mayor densidad, mayor viscosidad. No hay. No hay. ¿De acuerdo? Eso va a depender de cada uno de los líquidos, de la estructura molecular de cada uno de los líquidos. Que quede claro eso. Muy bien. Entonces, es importante calcular un valor de viscosidad. Tenemos que calcular la constante de viscosidad, algunos le dicen el coeficiente de viscosidad, y se representa con la letra griega eta. La letra griega eta. Esto nos representa el valor de la constante de viscosidad y depende directamente de una fuerza, de una distancia, e inversamente del área y de una velocidad. Esta es la fórmula de la constante de viscosidad. Pero ¿de dónde salen estos elementos? ¿De dónde salen estos elementos? De aquí. De aquí salen. Observen, por favor. Esto es como que tenemos la superficie de la mesa y sobre esta superficie vamos a poner un líquido. Imaginemos que ponemos 2 mililitros de sangre. Y encima de esos 2 mililitros de sangre vamos a poner una laminilla cubre objetos. O sea, si lo vemos de perfil, esta será la superficie de la mesa, esta será la sangre y esta será la laminilla cubre objetos. Y a esta laminilla le vamos a unir un dinamómetro. Un dinamómetro, seguramente lo van a ver en el laboratorio. Un dinamómetro es un resorte que está dentro de un tubo y que este tubo tiene una escala. Cuando nosotros jalamos el resorte, estamos aplicando una fuerza para jalar ese resorte. Entonces, si el resorte lo movemos hasta ahí, por ejemplo, vamos a poder leer una fuerza en Newton. ¿De acuerdo? Entonces, a esta laminilla le vamos a poner un dinamómetro. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger el dinamómetro, yo voy a jalar el dinamómetro y va a haber una fuerza que va a poner en movimiento la laminilla sobre la sangre. Y esa fuerza yo voy a leer.
con qué fuerza estoy poniendo en movimiento la laminilla sobre la sangre. Esa va a ser la fuerza. Pero cuando he puesto en movimiento, también yo voy a poder calcular una velocidad. Voy a poder medir cuánto espacio estoy recorriendo la laminilla y en qué tiempo lo estoy haciendo. Eso va a ser una velocidad. El área va a ser la misma porque tengo la misma laminilla. Puedo medir lado, otro lado, multiplico y tengo área. Es constante porque es la misma laminilla. D es la distancia. Se supone que aquí hemos puesto sangre y está ocupando un espacio entre la mesa y la laminilla. Esto es D. ¿Se entendió hasta ahí? Bien. En el examen yo no les voy a poner dibuje esto, ponga los elementos, no. ¿Qué les voy a poner en el examen? Les voy a decir cómo será la fuerza que usted necesita para desplazar esta laminilla en una sangre que pertenece a una persona con anemia. Me tendrán que decir mayor que la normal, menor que lo normal, igual que lo normal. ¿Por qué? Fundamente su respuesta, siempre. A ver qué dice. Porque la sangre... ¿Cómo va a ser? Primero dígame, ¿cómo va a ser esta fuerza que yo necesito para desplazar la laminilla si es una sangre de una persona con anemia? ¿Más fuerza, menos fuerza que lo normal? Menos fuerza. ¿Por qué? Porque no hay La sangre no es densa. No es densa. ¿De qué estamos estudiando? ¿Qué tema estamos estudiando ahora? Viscosidad. Viscosidad. En una persona que tiene anemia, perdió glóbulos rojos. Y si perdió glóbulos rojos, ¿cómo es su viscosidad? Menor. Es menor viscosidad. Y si tiene menor viscosidad, ¿se mueve más o se mueve menos? Se mueve más, menos. Se mueve más fácilmente. más. Entonces va a ser más fácil desplazar la laminilla sobre una sangre de una persona con anemia. Voy a necesitar menos fuerza. También les puedo preguntar, ¿y cómo será la velocidad si es una sangre de una persona con anemia? Mayor velocidad, ¿verdad? Mayor velocidad. Va a ser más fácil desplazar. ¿Y cómo será esta distancia en una sangre de una persona con anemia? ¿Mayor o menor? Si hemos perdido glóbulos rojos, si tiene menos viscosidad, ¿cómo va a ser? Menor. ¿Por qué? Porque se va a desplazar más rápido, se puede esparcir más rápido. Y en una persona con poliglobulia, ¿cómo será la fuerza? Mayor. ¿Qué significa poliglobulia? Aumentar los glóbulos rojos. ¿Y eso en quiénes puede ocurrir? ¿En qué? Ya se generan otros componentes, pero vayamos a lo más fácil. Ojo, nuestra asignatura es de biofísica. Vamos a utilizar algunos conceptos. Yo no me voy a buscar la enfermedad más rara que exista para poder hacerles preguntas, no. Vamos a hablar de estas cosas comunes que todo el mundo debe conocer. Están en segundo semestre recién, ¿no? Y no les puedo contar enfermedades, no es mi curso tampoco. Entonces hablaremos de anemia, hablaremos de poliglobulia. ¿En quiénes se puede presentar poliglobulia? Decimos aumento de glóbulos rojos cuando, por ejemplo, las personas van de nivel del mar a mayor altitud, porque necesitan mayor número de glóbulos rojos para poder llevar la misma cantidad de oxígeno que nuestro organismo necesita. Eso sí lo conocemos. Entonces va el enfoque hacia ese lado, no a cosas raras que no estamos trabajando, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar en la poliglobulia? Más fuerza. Voy a necesitar más fuerza porque al tener más viscosidad, porque hay más glóbulos rojos, es más difícil ponerlo en movimiento. Más fuerza. ¿Cómo va a ser la velocidad?
Menor. Menor, porque es más difícil mover. ¿Y cómo va a ser esta distancia? Menor. Mayor. Mayor. La distancia va a ser mayor. Es más difícil. Si yo pongo algo encima, va a ser más difícil, permítanme el término, aplastar, porque al ser más viscoso no se va a esparcir con facilidad. En el caso del agua es mucho más fácil, porque solamente tenemos agua. ¿De acuerdo? Entonces, así funciona la viscosidad. Esta viscosidad, esta constante de viscosidad, tiene unidades. Y los médicos tienen que conocer las unidades. Lo tienen que hacer, por favor. ¿De dónde salen las unidades? De aquí, de estos elementos de la fórmula. Entonces, la fuerza la podemos poner en newton, la distancia en metros, el área, metros cuadrados, y la velocidad, metros por segundo. Aquí no se trata de simplificar todo lo que pueda simplificar. Siempre tenemos que buscar unidades conocidas. Aprendan bien, por favor, Sistema Internacional de Unidades. Es importante. Los médicos no van a decir, yo no voy a medir nunca. Sí van a medir. Si no miden, no van a poder diagnosticar. Claro, ustedes me van a decir, no, pero el tecnólogo que mide y que me dé los datos. Ya, le va a dar los datos. ¿Y usted cómo compara para tomar la decisión? Tiene que saber, ¿de acuerdo? Entonces, hay que buscar unidades conocidas. Si yo junto newton, metro cuadrado aquí, voy a tener una unidad de presión. Eso se llama Pascal. Yo no puedo simplificar y ver que me quede lo que quede. No lo voy a entender. Siempre hay que buscar unidades conocidas. Y simplificando los metros, nos va a quedar segundo. Pascal multiplicado por segundo. Estas son las unidades de la constante de viscosidad. Pero ¿qué pasa con esto? Hay que adaptarnos a la realidad. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, la viscosidad del agua a 20 grados Celsius es 0,001 Pascal multiplicado por segundo. Y yo les he dicho cuando hemos llevado estadística que nunca se presentan los datos con tantos dígitos. Hay que tener el menor número posible de dígitos. Y los médicos saben que eso es así y así publican sus investigaciones. Entonces, no pueden poner así. ¿Qué tienen que hacer? Estas son unidades grandes. Newton, metro, son unidades grandes. Tienen que convertir a unidades más pequeñas. El newton, dinas. Metro cuadrado, centímetro cuadrado. Y el segundo se queda así. A todo esto junto se le dice poise. Y se simboliza con P mayúscula. Este valor en poise sería 100 poise. Todavía tiene mucho dígito. Entonces, convierten a valores más pequeñitos. Pero ahora utilizan submúltiplos. Centipoise. Esto es centipoise. Y en centipoise sería 1. Un centipoise. Así se expresan los valores en medicina y en general. Los valores de viscosidad siempre van a ser pequeñitos. Y como son pequeñitos, se tiene que expresar en centipoise. Por lo tanto, tienen que saber convertir, por favor, entender cómo es la relación de estas unidades. Otro aspecto importante, muy importante, es siempre que den un valor de viscosidad, tienen que decir a qué temperatura hicieron la medición. Porque la temperatura afecta muchísimo sobre los valores de viscosidad de los líquidos. Si el aceite lo ponen en el refrigerador, se va a volver muy viscoso. Si ustedes quieren vaciar,
lento va a ser el movimiento. Pero ¿qué pasa si ahora el aceite lo ponen en una olla para cocinar? Menos viscoso. Es muy fluido, ¿verdad? Disminuye la viscosidad. Entonces, esta propiedad es muy sensible a los cambios de temperatura. Por eso es que siempre tenemos que poner el valor de temperatura al que se hizo la medición. Eso es importante. Es muy diferente la viscosidad de la sangre dentro de nuestro organismo a 37 grados que fuera de nuestro organismo a temperatura ambiente. Es muy diferente. Cada líquido tiene su propio valor de viscosidad. Estos valores están a 20 grados Celsius. Yo no les voy a pedir en el examen, dígame cuál es la viscosidad de la sangre. No, ¿de acuerdo? Pero sí tenemos que entender que cada líquido por su propia estructura molecular tiene su propio valor de viscosidad y que va a variar de acuerdo a la temperatura. Tensión superficial. Y este tema de tensión superficial no solamente va a ser válido para líquidos, sino también para respiratorio. Y entonces cuando hagamos respiratorio, les voy a preguntar y tienen que responderme porque lo vamos a aprender hoy día, ¿de acuerdo? ¿Qué es tensión superficial? Tensión superficial es una fuerza de cohesión molecular que existe en la superficie de los líquidos. Es una fuerza de cohesión molecular que existe en la superficie de los líquidos. Observen aquí, por favor. Cuando decimos cohesión, la cohesión se refiere a una unión entre moléculas. Cuando decimos cohesión, es una unión entre moléculas iguales. Por ejemplo, si tenemos una molécula de agua y otra molécula de agua, el enlace que se forma entre las dos es cohesión entre moléculas iguales, porque también va a existir adhesión y la adhesión también es unión, pero esta vez va a ser unión entre moléculas diferentes, por ejemplo, agua con vidrio. El agua se pega al vidrio, fácilmente se pega al vidrio. Si ponemos agua en la mesa, no se queda como gota, se esparce, se pega al vidrio. Eso es adhesión. Entonces, cuando decimos tensión superficial, estamos hablando de una fuerza de cohesión molecular, o sea que se va a dar entre moléculas iguales. Imaginemos que aquí tenemos agua. En el interior, ¿cuál es el comportamiento de estas moléculas de agua? Una molécula forma enlace con otra molécula. Esta molécula forma enlace con otra molécula. Estas dos fuerzas es como que se anulan, porque una está opuesta a la otra. Entonces, entre estas dos no hay una fuerza resultante. Aquí también hay una fuerza que se anula con esta otra. Entonces, en el interior del agua no va a haber una fuerza resultante. No hay, se anulan todas. Hay unión, pero se anulan, no hay fuerza resultante. Pero ¿qué pasa aquí en la superficie? En la superficie sí va a haber una fuerza resultante. ¿Por qué? Aquí yo tengo agua. Los enlaces se pueden formar hacia adentro. ¿Pero qué va a pasar hacia afuera? No hay enlaces. Porque aquí afuera, ¿qué tenemos? Aire. Y no va a haber enlaces. Entonces, aquí sí va a haber una fuerza resultante. Y esa fuerza resultante recibe el nombre de tensión superficial porque solamente está ocurriendo en la superficie de los líquidos. ¿Quedó claro? Muy bien. Esta tensión superficial hace pues que la superficie del líquido
tenga continuidad. Es como si fuese una membrana. Y por eso es que hay animalitos que pueden caminar sobre el agua. Igual, si ustedes hacen salir una gotita pequeñita por el caño, esa gotita pequeñita es como que va creciendo y va creciendo y sigue creciendo, pero no se desarma. Esa gotita de agua es como que estuviese dentro de la membrana de un globito. ¿Por qué? Porque resulta que, si yo la dibujo más grande, resulta que en la superficie todas las moléculas de agua van a estar enlazadas, como que agarradas de la mano. Esto va a ocurrir entre agua y aire, porque ahí se genera esa fuerza resultante. ¿Quedó claro? ¿Cómo se calcula la tensión superficial? Dividiendo una fuerza por unidad de longitud. La tensión superficial la podemos expresar en newton por metro, en dina por centímetro, cualquier unidad de fuerza en función a la longitud. Y ahora yo les pregunto lo siguiente: ¿los valores de tensión superficial podrán variar? Sí. Es decir, un valor de tensión superficial de un líquido podrá aumentar o podrá disminuir. Sí, Sí, de hecho que sí. ¿Y cómo, por ejemplo? por la temperatura. Por la temperatura, y ya tienen un gráfico ahí, ¿no? ¿Qué pasa si esto lo llevamos a una fuente de calor? Aumenta la energía cinética, se mueve más rápido, se separan, se rompen los enlaces y salen las moléculas de agua como vapor. ¿De acuerdo? Sí se modifica. Si alguna vez han lavado ropa, ¿qué utilizan para lavar ropa? Así, ya está. Con propaganda incluida. Listo. Así. ¿Para qué? ¿Para qué utilizan el detergente? Para romper las fuerzas de tensión superficial. No me digan que utilizan el detergente para sacar el sucio, no. Para romper las fuerzas de tensión superficial. Y al estar rotas las fuerzas de tensión superficial, ¿en qué ayuda esto? Que el agua puede entrar al tejido de la ropa. Y precisamente cuando entra al tejido de la ropa, es que puede arrastrar otros componentes diferentes que le llamamos sucio. Ya está. ¿De acuerdo? Si no, prueben lo siguiente: una tela nueva, una ropa nueva. Sobre la ropa nueva pongan un poquito de agua. Esa agua queda como gota, y si ustedes la mueven, la tela va a rodar y no moja. Bien difícil que moje. Pero ¿qué pasa si ahora ponen agua con detergente? Sí, va a ser más fácil que moje, porque ya no tengo una sola gota como esto, que todo esté enlazado, ya no, sino ahora voy a tener gotitas más pequeñas que van a poder entrar al tejido de la ropa. ¿De acuerdo? Entonces sí se puede modificar. Este tema de tensión superficial es muy importante también en respiratorio. Seguramente ustedes ya han leído y han estudiado algo. Un niñito, un feto puede nacer a los 7 meses. Sí. Sí, pero bien evaluado. Lo primero que hacen los médicos es revisar sus pulmones. Y puede decir, están inmaduros. ¿Qué significa que estén inmaduros? ¿Que no terminaron de desarrollar como tejido, como estructura? No, sino que lo que observan y están inmaduros es cuando aún no tienen este denominado líquido surfactante. Por eso se le llama así, líquido surfactante, porque tiene que ver con la tensión superficial. Y eso es vital. Si el niñito no tiene el líquido surfactante, no puede nacer. Y entonces, ¿qué hacen los médicos? Le inyectan una sustancia a la madre que va a acelerar el proceso de formación del líquido surfactante en los niñitos. Eso tiene que estar muy bien evaluado.
Y ya cuando lleguemos al respiratorio, les cuento más historia. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra pregunta, que cuando lleguemos al respiratorio va a ser muy importante. A ver, atentos aquí, por favor, a la pregunta. Que algo así les puedo poner también en el examen, ¿no? Algo así les puedo poner en el examen. Miren, imaginemos que tenemos una superficie. Podemos medir esta superficie, ¿verdad? Y que en esta superficie tenemos moléculas de agua. Tenemos moléculas de agua. Ahí están las moléculas de agua. Pregunto, si se forman todas las fuerzas de cohesión molecular, ¿qué pasa con esta superficie? ¿Se hace más grande o se hace más pequeña? Más pequeña. A ver, la pregunta es para todos, no para quienes están aquí adelante nomás. Si se forman todas las fuerzas de cohesión molecular, ¿el área se hace más grande o más pequeña? Más pequeña. Fundamente su respuesta. Por más cohesión. Porque para que formen enlace, una se tiene que atraer con la otra. Para que formen enlace, una se tiene que atraer con la otra. Para que formen enlace, una se atrae con la otra. Y si han formado todos los enlaces, lógicamente que el área va a ser más pequeñita. Si rompo enlaces, ¿qué va a suceder? Se hace más grande. Por favor, esto tiene que estar bien comprendido, porque en cada momento que nosotros inspiramos y expiramos, hay cambio de esto, va a haber cambio de área. Entonces, tenemos que entenderlo muy bien. Cuando hablamos, sí va a estar relacionado. Por eso cuando hablemos de respiratorio, usted me va a decir, cuando yo tomo aire, yo inspiro, ¿qué pasa con los pulmones? Se inflan. ¿Y qué pasa con el líquido surfactante? Rol vital. Si no tenemos líquido surfactante, tenemos riesgo de morir. Pero en ese momento le explico, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces lo que quiero que entendamos aquí es eso. Si se forman los enlaces, es que las moléculas se juntan y tenemos menos área. Si se rompen los enlaces, las moléculas se separan y tenemos más área. ¿De acuerdo? Eso que quede claro. Y finalmente este gráfico, a ver, ¿quién lo explique el gráfico? A mayor temperatura. A mayor densidad. Fácil, una conclusión brevísima. ¿Qué decimos? A menor temperatura. A mayor temperatura, mayor densidad. A mayor temperatura, Es mayor también. menor tensión superficial. Y creo que sí lo entendemos, ya hemos dicho, ¿no? Aumenta energía, las moléculas se separan, los enlaces se rompen y ya está. Cada uno de los líquidos tiene su propio valor de tensión superficial, porque depende de su estructura molecular. En el examen yo les puedo preguntar lo siguiente: ¿por qué la bilis tiene menor valor de tensión superficial que el agua? ¿Por qué la bilis tiene menor valor, es 48, menor valor de tensión superficial que el agua? Fundamente su respuesta. Menos cohesión. Sí, pero ¿por qué? ¿De qué se hecho la bilis? No se levantó su mes, no sé. ¿De qué se considera la fina? A ver, ¿qué me dice? Aguas, sales biliares. ¿Por los sales biliares? Claro. Porque la Diga. bilis es sales biliares.
Creo que son electrolitos, porque contiene sodio. Ya, perfecto, aceptado, punto a su favor. Cuando nosotros decimos agua, agua pura, sin componentes, vamos a tener esto, ¿no? Oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, aquí otra molécula de agua. Y sabemos que la molécula de agua es bipolar, ¿no? El oxígeno, carga negativa, y el hidrógeno, carga positiva. Saben que para que se formen estos enlaces, en este caso, ¿es enlace electrovalente o covalente? Si no saben, se van. Ahora sí. Covalente, covalente. Perdón. Ya, covalente. ¿Y qué significa que sea covalente? Diferente. Que comparten Que electrones. están compartiendo Electrones. electrones. Pero para que esto sea negativo y esto sea positivo, ¿exactamente los electrones compartidos están entre los dos átomos? No. No. ¿Hacia dónde están los electrones compartidos? Más Hacia el oxígeno. Por eso es que si el electrón está más cerca al oxígeno, es negativo. Está más lejos del hidrógeno, es positivo. Si se rompe el enlace, el electrón se va a quedar allá con el oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, esta característica hace que esta carga positiva se atraiga con esta carga negativa. Y entonces se va a formar el famoso puente de hidrógeno. Si nosotros tenemos agua, 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 se van a poder formar con mucha facilidad los puentes de hidrógeno. Si vamos a la bilis es agua pura? No. No. Tiene pues estas denominadas sales Biliares. biliares. Son componentes. Y esos componentes diferentes al agua, ¿en dónde están pues? Entre los Tienen que puentes de estar hidrógeno. aquí entre las moléculas de agua. Entonces yo me imagino una sal biliar aquí. Si está una sal biliar ubicada ahí, ¿se va a poder formar el puente de hidrógeno? No. No se va a formar. Y si no se forma este puente de hidrógeno, no voy a tener este mismo valor de tensión superficial. ¿Qué va a suceder? Va a bajar por los componentes. ¿De acuerdo? A ver, si ustedes congelan agua, ponen al refrigerador agua, se va a congelar y van a ver el cubito de hielo. Pero ahora a esa agua, agréguenle una fruta y hagan un jugo ahí. Si lo vuelven a congelar, ¿van a tener el cubito de hielo así como tal? Ya no, ya no. Ahora van a tener cristales pero separados, porque la fruta va a estar en medio, impide que se forme el hielo total. Y si eso lo vuelven a licuar, va a salir cremoso, ¿verdad? Un rico helado. Bueno, mejor no opino más, porque no puedo tomar helado. Me he resfriado de tal forma que creo que ya se me está haciendo crónico. No sé, me parece que es alergia inclusive al plumón, ¿no? De tantos años que se ha utilizado. Pero bueno, entonces, esto es lo que pasa. Conclusión, ¿por qué la bilis tiene menor valor que el agua? Porque tiene otros componentes que no permiten que se formen estas fuerzas de cohesión. Y por eso el valor va a ser menor. En el examen les puedo preguntar lo siguiente. Les digo, ¿cómo es el valor de tensión superficial en una sangre con anemia? Díganme. Entonces sería mayor. Mayor. Mayor que lo normal. ¿Y por qué mayor que lo normal? Porque en la sangre con anemia, ¿qué está perdiendo? Imaginémonos que esto es un glóbulo rojo. Elementos formes. Pierde elementos formes, pierde glóbulos rojos. Y si perdió este glóbulo rojo, Hay mayor cohesión. nos da la oportunidad de que se forme el puente de hidrógeno. Y si se forman más puentes de hidrógeno, Mayor tensión mayor superficial. vale. ¿Se entendió? Y en la poliglobulia,
Al revés. Ya saben que sí vamos a preguntar de anemia y poliglobulia, ¿no? Sí, ya. Como no saquen bien. Como no saquen bien, ya saben. En la siguiente fase ya no les digo nada, ninguna pregunta, ninguna. Muy bien. Capilaridad. Otra propiedad interesante también en medicina. ¿Qué cosa es la capilaridad? La capilaridad es el ascenso de un líquido por un tubo capilar. Es el ascenso de un líquido por un tubo capilar. ¿Conocen los tubitos capilares? ¿Los han visto ya en laboratorio? ¿Sí? ¿Han trabajado con tubitos capilares? ¿Qué han hecho con los tubitos? No todos. No todos. Ascenso de un líquido por un tubo capilar. A ver. Aquí, creo que sí ya nos da la idea de un tubito capilar, ¿no? Un tubito capilar es aproximadamente así de esta longitud. Es de vidrio y es muy, muy delgadito. Sí conocen una pipeta de 1 mililitro. La luz de la pipeta es más o menos la luz del tubito capilar. La diferencia es que la pipeta es pues más larga, el tubito es más pequeñito, así nada más, ¿de acuerdo? Entonces es pequeñito y la luz es inclusive menor a 1 milímetro. El diámetro de la luz del tubito es menor a 1 milímetro. Esto lo utilizan bastante también para hacer pruebas de análisis. Estos sirven para medir el hematocrito. ¿Alguien sabe qué es el hematocrito? de las cantidades que conforman. Es el porcentaje de componentes formes que tiene la sangre. En otras palabras, es medir lo que hemos separado, todo lo sólido de lo líquido. Eso es medir. ¿Y cómo lo miden con el hematocrito? Ya sabemos pues que no podemos sacar litros de sangre de la persona para poder hacer un análisis, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizan estos tubitos capilares? Una clavada en el pulpejo del dedo, que salga una gotita de sangre, agarran el tubito capilar y solo tocan la gotita de sangre. Apenas han tocado la gotita de sangre, se viene el tubito. Eso es capilaridad. Luego, ¿qué hacen con el tubito? Les cuento la historia completa. Hay centrífugas especiales para estos tubitos. Colocan el tubito en la centrífuga, centrifugan y lógicamente van a separar lo sólido de lo líquido. En el tubito se ve el líquido en la parte superior y todo el sólido en la parte inferior. Luego existen unos como mapas con líneas y este tubito lo tienen que poner sobre eso y lo van corriendo hasta que encaje con la línea de separación de lo sólido con lo líquido. Cuando encaja con esa línea, leo la línea y me puede decir, por ejemplo, 42%. ¿Qué quiere decir? Que esta persona tiene el 42% de su sangre son elementos formes. Y eso sirve para hacer evaluación. ¿Qué pasará en la anemia? ¿Qué pasará en la poliglobulia? Y en otros problemas que pueda haber mayor o menor cantidad de componentes sólidos. ¿De acuerdo? Así funciona el tubito capilar. Pero regresemos entonces a la capilaridad. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué apenas hemos puesto el tubito se llenó? ¿Por qué? Porque para que se dé esta capilaridad, las fuerzas de adhesión tienen que ser mayores que las fuerzas de cohesión molecular. Las fuerzas de adhesión tienen que ser mayores que las fuerzas de cohesión molecular. Ya saben que adhesión entre moléculas diferentes, cohesión entre moléculas iguales. Entonces, ¿qué ocurre? Ojo que no estamos diciendo que la cohesión desaparece, ¿ah? No, simplemente estoy diciendo estas fuerzas son mayores que estas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos un tubito capilar
y lo hemos puesto sobre un líquido, automáticamente el líquido se pega al vidrio porque tiene mucha adhesión. Ya subió, ya subió. Como hay cohesión con otra molécula, la jala. Sigue subiendo por adhesión porque se sigue pegando y sigue jalando por cohesión. ¿Qué va a pasar si se rompe esta cohesión? Si no hay mucha cohesión, ¿qué va a pasar? No va a poder subir más. ¿De acuerdo? Entonces son importantes las dos fuerzas. Pero esto subir indefinidamente, no. Hay alguien que ya le impide seguir subiendo. ¿Y quién va a ser? La fuerza de la gravedad. Recuerden que está subiendo en contra de la fuerza va hacia abajo, la fuerza de la gravedad, y esto va a subir en contra de la fuerza de la gravedad. Entonces va a alcanzar determinada altura, pero siempre se va a observar así, y estoy segura que ustedes han visto esto en las pipetas. Cuando han pipeteado, todo lo que está pegado al vidrio tiene más altura y en el centro está hundido, y entonces se forma el menisco, con N, menisco. Algunos les escucho decir meñisco, no es meñisco, menisco. Se forma así. En este caso, el agua está mojando la superficie. Cuando hay mucha adhesión, el agua se pega al vidrio, moja. Y entonces se forman estas partes más altas en la pared del vidrio. Y esto hundido. Para leer un perfecto volumen, ¿en dónde hacemos la lectura? En la parte de abajo. En la parte inferior del menisco. ¿De acuerdo? Eso es capilaridad. Entonces les pregunto, ¿qué fuerzas participan en el fenómeno de capilaridad? Adhesión. Las rojas, ¿cómo se llaman? Adhesión. Adhesión. Estas azulitas, cohesión. Estas negras, claro, también le podrían decir cohesión, ¿verdad? Pero tiene nombre propio. ¿Qué se llama? Tensión superficial. Tensión superficial. Y esta naranja nos está indicando pues la fuerza de la gravedad, ¿no? Cuando decimos peso, es la fuerza de la gravedad. A ver, de estas dos figuras, ¿cuál es agua? La azul. Claro, con plagio incluido, ¿no? Muy bien, este es el agua. Pero yo les digo fundamente, ¿por qué dice que es agua? No me van a decir porque está pintado de celeste, de azul, ¿no? Por el menisco. ¿Por qué es agua? Por el menisco. Porque forma un menisco cóncavo. Este es cóncavo, ¿no? Un menisco cóncavo. Porque el agua se nota que ha subido más en las paredes del tubo. Y eso me indica que hay más adhesión que cohesión. Y esto de aquí es el mercurio. Si nosotros ponemos el tubito sobre el mercurio, no sube. No sube nada, 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 nada. ¿Por qué? Porque en el mercurio hay mucha cohesión, muchísima cohesión. El mercurio no moja nada una superficie. Entonces, aquí, si yo quiero poner mercurio en un tubo, tengo que obligar a que entre el mercurio al tubo, ¿no? Lo tengo que obligar. Y se va a formar un menisco convexo. Este es un menisco convexo. Miren, más hundido aquí en las paredes, porque no moja la superficie. Y llegamos a un tema muy bonito, muy interesante, hablar de presión. Para los médicos, hablar de la presión es muy importante, porque los médicos van a hablar de presión sistólica, presión diastólica, presión osmótica, presión oncótica, presión atmosférica, presión hidrostática, presión y presión y presión. Hay varias presiones y cada una tiene su propio lugar de medición, pertenece a determinada función en específico, cada una, pero todas tienen el mismo principio físico.
todas tienen el mismo principio físico. ¿Qué es la presión? La presión es una fuerza que en forma perpendicular actúa sobre una determinada área o superficie. Ese es el concepto de todo. ¿La sangre hace presión? Sí. ¿Contra quién hace presión? Contra las paredes de los vasos sanguíneos. Y es una fuerza de la sangre en forma perpendicular sobre el área en la que está actuando, en forma perpendicular. ¿De acuerdo? No nos olvidemos eso. En el Sistema Internacional de Unidades, a la fuerza le ponemos Newton y al área le ponemos metro cuadrado. Y ya sabemos que Newton metro cuadrado es Pascal. Los médicos manejan instrumentos de medida de la presión. Tienen su esfigmomanómetro, su tensiómetro, tensión viene de fuerza para medir la presión. En el hospital usan manómetros cuando, por ejemplo, van a administrar oxígeno a sus pacientes, de un balón de oxígeno. No es que el balón se lo conectan directamente al paciente, ¿no? Tiene que tener un manómetro para poder regular la presión que va a administrar al paciente. Pero esos instrumentos de medida estarán en unidades de pascales. No. Cuando el médico mide la presión a su paciente, le dice, tu presión es 130.40 pascales. No habla de pascales. Los aparatos de medida están en otras unidades. ¿En qué unidades están? Milímetros de mercurio. Perfecto. Milímetros de mercurio. Entendemos qué cosa es un pascal. Es una fuerza que en forma perpendicular actúa sobre un área. Yo puedo medir eso. Yo puedo medir eso y calcular. Esto, ¿cómo es? ¿A qué corresponde esta unidad que se llama milímetro de mercurio? Esto viene desde la experiencia de Torricelli. Desde la experiencia de Torricelli. En esa época no se conocían muchos aspectos, ¿no? Él trabajó con mercurio, respiró mercurio, porque el mercurio al aire emite vapores. Y si nosotros los respiramos, es bastante tóxico. Entonces, él estuvo expuesto a todos esos vapores. ¿Qué hizo? ¿Cómo trabajó? Un recipiente con mercurio. Un tubo de 1 metro de longitud con escala en milímetros. Todo con escala en milímetros, bien medidito. 1 metro de longitud, lleno de mercurio. ¿Qué hizo con este tubo lleno de mercurio? Lo puso invertido sobre este recipiente. Lo puso invertido, lo volteó y lo puso invertido. ¿Y qué observó? Observó que el mercurio comenzó a salir hacia el recipiente. Y observó que seguía descendiendo y salía hacia el recipiente. Pero llegó un momento que se detuvo y ya no salía más mercurio. Genio de esa época, ¿qué analizó? ¿Qué dijo? Si al comienzo salía mercurio, es porque nadie se lo impedía aquí afuera. Porque aquí afuera, ¿qué tenemos? Atmósfera. ¿De acuerdo? Entonces, al comienzo salía porque nadie se lo impedía y podía salir. Cuando se detuvo, quiere decir que logró un equilibrio. ¿Con quién? Con una fuerza que debe estar actuando así. Con una fuerza que debe estar actuando en forma vertical, hacia abajo. ¿Quién hacía esta fuerza? Aquí afuera, ¿qué tenemos? Atmósfera. Entonces, como era una fuerza, él dijo, esto es la presión atmosférica. Si logró un equilibrio con esa presión atmosférica, entonces le puso valor. Este trabajo lo hizo a nivel del mar. Él observó que esto se detuvo exactamente
en 760 milímetros. El tubo era de 1 metro, estaba en escala de milímetros. Se detuvo en 760 milímetros. Y como trabajó con mercurio, dijo que la unidad es milímetros de mercurio. De ahí sale esa unidad. ¿Qué pasa si este experimento lo hacemos aquí en Arequipa? Cambia. ¿Baja más? ¿Hasta cuánto? 580. Hasta 580 milímetros de mercurio. ¿Podemos hacer esta experiencia con agua? Sí la podríamos hacer, ¿no? ¿Pero será en un tubo de 1 metro? No. ¿Por qué? Porque el agua se va a desplazar más, ¿no? Se va a desplazar más. Tiene diferente estructura molecular. Entonces, ¿qué hicieron después? Buscaron una equivalencia, ¿no? Porque las unidades no pueden estar por su lado, midiendo por su lado, no. Siempre hay equivalencias. ¿Y cuál es la equivalencia? Aquí está en esquemita más claro cómo es que se hizo la medición. Entonces, ¿qué calcularon ellos? ¿Cuál es la equivalencia? 1 milímetro de mercurio es exactamente igual a 133,32 pascales. Entonces sí podemos convertir. Para que los médicos midan la presión sistólica, la presión diastólica, tienen estos manómetros. Se llama manómetro para poder medir la presión. Estos manómetros son antiguos. Ahora son unas reliquias. Son muy bonitos estos manómetros, muy bonitos. Yo he visto que tienen en el Hospital Honorio Delgado, todavía tienen estos manómetros. Son bien pesados, son de metal y aquí tienen una escala y este tubo es un tubo de vidrio y está lleno de mercurio. ¿De acuerdo? Está con mercurio. Esto lo tienen cerrado. Y cuando van a medir la presión en una persona, yo he tenido la suerte que me midan la presión con esto. Es muy bonito, el manómetro es muy bonito, ya les he dicho, es una reliquia. Entonces esto lo tienen cerrado y cuando van a medir la presión, tienen que poner las condiciones para medir la presión. Porque como es grande, como una cajita grande, y para medir la presión, esta columna la tienen que poner completamente vertical, necesitan una mesa en donde poner el manómetro que esté bien horizontal para poder hacer la medición. Complejo, ¿verdad? Y en el hospital con un paciente realmente se hace complejo, pero así los utilizaban. Y ahí está este brazalete, esta bombita que permite insuflar, ¿no? Para medir la presión. Y luego aquí también utilizan, para medir con esto, los médicos tienen que saber escuchar los ruidos que se van a presentar cuando la sangre está pasando. Y de hecho que eso va a corresponder a la función del corazón. Cuando ponen el brazalete alrededor del brazo, bloquean el flujo de sangre en la arteria humeral. Bloquean. Por eso ajustan, ¿no? Insuflan y bloquean. Y cuando comienzan a sacar el aire, va a llegar un momento en que han sacado tanto aire que ahora la sangre va a poder pasar. Y cuando la sangre comienza a pasar, produce ruido. Ese primer ruido de cuando la sangre pasa, lo tienen que escuchar bien. Y tienen que ver a qué escala corresponde, a qué valor. Ese valor es el de la presión sistólica. Luego siguen escuchando los sonidos, y llega un momento en que cambia el tono del sonido. Ese corresponde a la presión diastólica. Y entonces dan 2 valores de presión. Actualmente creo que ya hay pocas personas que saben medir la presión así. A ustedes sí les interesa, porque van a tener que diferenciar ruidos. Cuando hagan alguna auscultación van a tener que diferenciar ruidos.
Aprendan a medir la presión escuchando los sonidos. Actualmente ya no existe, ¿no? Ahora es más fácil porque existen estos medidores que ya son digitales. Ah, sí. Están conectados a este mismo brazalete, lo mismo, pero ya en la pantallita leemos el valor. Y ya se olvidan de escuchar esos ruidos y a veces ni aprenden a diferenciar esos ruidos. Luego de este manómetro vino este manómetro, aneroide le dicen, ¿no? Este es más fácil, porque como es forma de relojito, ya no necesitan una mesa para poner el manómetro, ya no, lo ponen aquí en el mismo brazalete y pueden leer porque es con aguja, ¿no? Es con aguja, pero tiene el mismo principio. Y los de ahora ya son pues digitales, ¿no? Ya no tienen que estar observando estas escalitas. Pero tengan mucho cuidado también, porque una cosa es medir la presión en una persona que está sentada, otra cosa es medir la presión si está en pie, otra cosa es medir la presión si está con el brazo aquí arriba, si está aquí, si está aquí. Cuando los médicos quieren evaluar presión y necesitan varios valores, siempre tienen que medir bajo las mismas condiciones. Acuérdense de eso. No es que hoy día estoy apurado y quédate nomás en pie y yo te mido la presión. No, siempre bajo las mismas condiciones y con el mismo instrumento de medida. A ver, rapidísimo. Aquí tenemos altitud y aquí tenemos presión atmosférica. ¿Qué relación existe entre la altitud y la presión atmosférica? Inversa. Inversa, ¿no? Inversa. A mayor altitud, menor presión. A nivel del mar, aproximadamente 101,3 kilopascales. Y la presión del oxígeno a nivel del mar, 21,3 kilopascales. Escuchen esto, por eso es que a nivel del mar respiramos mejor. ¿De acuerdo? Porque tenemos mayor presión parcial de oxígeno. ¿Qué pasa en la cima del Everest? 8.850 metros sobre el nivel del mar. La presión atmosférica, 33 kilopascales. De 101 bajó a 33. El oxígeno, de 21 bajó a 7. Es por eso que quienes ascienden a la cima del Everest, van con oxígeno. Muy pocos son los que se preparan para ir sin oxígeno. Van sin oxígeno. Son atrevidos totales, ¿no? Van sin oxígeno. Pero cuando llegan a la cima y quieren retornar, ya tienen que usar oxígeno porque se sienten mal. Y quienes se resisten, mueren. Es peligroso, ¿no? Es muy peligroso. No hay la suficiente presión parcial de oxígeno para que normalmente el oxígeno llegue a nuestro organismo. Y ya se comienzan a producir condiciones de hipoxia. Yo no sé si han visto ustedes, ¿no? Quienes ascienden, muchos terminan con dedos amputados, manos amputadas, sin nariz, sin piel de la cara. ¿Por qué? Porque por el frío extremo las células se mueren. Y por la falta de oxígeno, las células se mueren. Muchos casos. Muy bien. Y finalmente, hablemos de presión hidrostática. Y ya sabemos, ¿no? ¿Qué es la presión hidrostática? Una fuerza que en forma perpendicular actúa sobre una superficie. Pero ahora, ¿quién va a hacer esa fuerza? El agua. Ahora hablamos de presión hidrostática para un objeto que está sumergido dentro del agua. Todo objeto sumergido dentro del agua va a ser afectado por la presión hidrostática. ¿Y qué relación va a haber entre el valor de presión hidrostática y la profundidad a la que uno se sumerja? Directa. Ahí va a ser directa, ¿no? Observen aquí. Imaginen que tienen una botella de gaseosa y le hacen una abertura cerca a la superficie. La gaseosa va a salir con una determinada fuerza, con poquita fuerza, porque la fuerza con que salga por esta abertura
va a depender del peso de este líquido. ¿De acuerdo? Como tiene poquito peso, porque es poquita altura, poquito peso, sale con poquita fuerza. Pero ¿qué pasa si la abertura la hago aquí? Ahora tengo más peso, más fuerza que va a empujar para que salga por esta abertura y entonces sale con más presión. ¿Qué pasa si ahora hago aquí? Mucho más peso, más fuerza que empuje el líquido para que salga por esta abertura. ¿Esto qué nos dice? A mayor profundidad, mayor presión hidrostática. Creo que todos hemos escuchado esa noticia de lo que les ha sucedido a quienes han intentado visitar los restos del Titanic, ¿no? ¿Qué pasó? Murieron. ¿Por qué murieron? ¿Qué le pasó a su cámara? Implosionó por adentro. Implosionó, ¿por qué? Por la presión hidrostática. No le hicieron un buen control de calidad a toda la cámara, ya tuvo deficiencias y por eso es que no soportó la presión hidrostática a esa profundidad y murieron. Y según los estudios dicen que murieron instantáneamente, ni se dieron cuenta de qué es lo que les iba a ocurrir. Así actúa la presión hidrostática. No han inventado todavía, no han creado un material que soporte la presión hidrostática de la mayor profundidad marina. Saben que hay mayor profundidad porque la han medido con ultrasonido, con otras cosas, han medido que hay mayor profundidad. Los investigadores quieren llegar a eso, pero no tienen material que soporte esa presión, porque quisieran fotografiar, ¿no? Qué cosas hay ahí, pero no tienen el material que soporte esas presiones. La presión hidrostática, ya para terminar, depende de la densidad, depende de la aceleración de la gravedad y depende de la altura. De hecho que depende de la densidad, ¿no? Porque si el agua es más pesada o el líquido es más pesado, con más fuerza va a empujar. Y depende de la altura. Aquí, si estamos con esta altura es poquito, menos presión. Si estamos a mayor profundidad, más presión. Y aquí tenemos esto. Cuando una persona se sumerge en el mar, por ejemplo, está buceando en el mar, está expuesto a una presión absoluta. ¿Y qué cosa es la presión absoluta? Sumar la presión atmosférica, porque recuerden que aquí está la atmósfera, a nivel del mar, una atmósfera, más la presión hidrostática, la presión propia del agua. Y la presión hidrostática en el mar es pues bastante elevada. ¿Por qué? Porque tiene sales. ¿De acuerdo? Tiene sales. Y esto se cumple. Por cada 10 metros que se desciende en el agua de mar, se suma una atmósfera de presión. Entonces, si una persona se sumerge a 30 metros por debajo del nivel del mar, está expuesta a 4 atmósferas. Es de considerar este tema, ¿por qué? Por deporte pueden bucear y también por labor, por sustento, por trabajo, también pueden bucear, ¿no? Existen quienes sacan pescado especial, cangrejos, ¿cómo se llaman específicamente? Se me ha olvidado el nombre. De esos cangrejos, langostas, mariscos, etcétera, pero hay unos especiales que van a alta mar, en donde las olas son tan grandes, corren riesgo la vida, pero así sacan esos productos. No sé, tiene un nombre específico, pero es una especie de cangrejo, ¿no? Pero, ¿y qué pasa con los que bucean? Tienen problemas. Los que bucean conocen unas tablitas especiales que ellos tienen que considerar para sumergirse y para luego salir a la superficie. Quienes no consideran eso, es todo un problema de compresión y descompresión gaseosa. ¿Pueden morir con eso? También. Y entonces para eso están los médicos, para que hagan el tratamiento cuando un buzo sale con problemas de descompresión gaseosa. Eso lo vamos a ver después, lo vamos a explicar a detalle. Aquí
aquí nos quedamos en la clase de hoy. Estudien.